Buenas noches con todos. Espero me puedan escuchar. ¿Sí? ¿Me escuchas, Diego, Bruno, Luis Guillermo? Vamos a empezar esta sesión. Gracias por estar aquí, a pesar de ser un día muy especial para sus esposas o sus mamás. Bueno, lo que vamos a explicar es la siguiente etapa de la estadística. En la primera etapa era un poco la recopilación de los datos, para lo cual yo tenía que haber definido la población, la muestra y las variables que yo deseaba analizar de mi unidad de estudio. En este caso, ya asumimos que tenemos los valores o los datos o las observaciones de la unidad de estudio y lo que queremos es ahora organizarlos a través de una tabla o a través de un gráfico. Pero para ello vamos a explicar algunas ideas previas, ¿no? Bueno, primero, los datos que vamos a organizarlos de acuerdo al tipo de la variable. Debemos tener claro si es una variable cualitativa o una variable cuantitativa. Y cada uno de los dos tendrá su respectivo gráfico y su respectiva tabla, ¿no? Pero ambos se organizan en lo que se llama las tablas de distribución de frecuencias, ¿no? Que de alguna forma permiten cuantificar la cantidad de veces que aparecen los valores de las variables, ¿no? Y estos valores los representamos en tablas o cuadros y también en gráficos. Hay que recordar también que todo gráfico que usemos debe tener, bueno, un título, un cuerpo y una fuente, ¿no? El título que indique lo que se está representando, ya sea una distribución de frecuencias, o sea, por ejemplo, una distribución porcentual. El cuerpo vendría a ser ya el mismo gráfico con sus respectivas etiquetas, con sus respectivos ejes horizontal y vertical, y la fuente nos indicaría o nos va a orientar de dónde hemos obtenido esos valores, ¿no? O también la temporalidad de la fecha de campo en que se han obtenido esos valores, para luego poder hacer comparaciones futuras. Por ejemplo, que tenemos aquí un gráfico de actitud del comercio, que en este caso es un gráfico de barras, que lo que hace es, nos indica la proporción de personas de acuerdo a la cantidad de días que han salido de vacaciones. La gráfica más alta, que representa 40%, indica que las personas han salido de vacaciones desde 8 a 15 días, ¿no? Pero según la noticia, por ejemplo, el- hay un porcentaje que sale en sus 30 días alrededor de un 20%, ¿no? Por ejemplo, usted, Bruno, Diego, Luis, ¿salen los 30 días de vacaciones cuando les toca? ¿O salen de forma parcial? ¿Salen, por ejemplo, una semana, 2 semanas, algunos días? ¿Qué nos pueden decir? Por ejemplo, Diego nos dice de forma parcial, ¿no? Entonces, si salen de forma parcial, también como dice Luis Guillermo, ¿no? Si sale, por ejemplo, de una semana, estarán dentro del 30% de trabajadores que lo hacen. Si salen en 2 semanas, serán 40%, y así podrían ustedes entrar en alguna de esas categorías. Ahora, entonces ahí teníamos un ejemplo de cómo se organizan los valores, por ejemplo, en una gráfica. Vamos ahora a construir nuestras primeras tablas de distribución de frecuencia. Pero tenemos 3 casos para poder resumir esa información, ¿no? Resumir esos datos que hemos recopilado de la variable. Luego que los resumamos, ya los estaremos transformando en información que nos apoye en la toma de decisiones. Tenemos entonces la variable cualitativa, la variable discreta, numérica, y aquella variable cuantitativa que se organiza en intervalos. Vamos ahora a ver estos dos tipos, la variable cualitativa y la variable discreta. El día martes ya veremos por intervalo. Entonces la variable de frecuencias, la distribución de frecuencias para una variable cualitativa se organiza de esta forma. En una columna ponemos el valor de la variable, vamos colocando todos los valores que toma la variable. En otra columna ponemos las frecuencias absolutas, que indica la cantidad de veces que se repite ese valor de la variable.
Tenemos las frecuencias relativas que establecen una proporción de veces que ocurre esa variable, y finalmente la frecuencia porcentual, ¿no? Que nos dice esa cantidad de veces que ocurre la variable, que ocurre ese valor de la variable, porcentualmente, cuánto significa o cuánto representa. Veamos un ejemplo. Buenas noches, Francisco. Por ejemplo, nos dicen, en una encuesta de opinión acerca de las preferencias de una marca de bebida gaseosa por sus colores, se obtuvo lo siguiente, ¿no? Ya se obtuvo lo siguiente. Que tenemos los resultados de 20 encuestas. Entonces las personas, una vez que se les fue encuestando, respondieron, ¿no? Prefiero la bebida de color blanco, negro, rojo. Y ahora vamos a ver cómo estos resultados de esta variable que corresponden a 20 encuestas, lo podemos organizar en una tabla de distribución de frecuencias y luego también en un gráfico. Entonces para ello vamos a utilizar, por ejemplo, el Excel. Vamos a utilizar el Excel. Aquí teníamos los valores. Vamos a poner aquí los valores. Y vamos a construirlo de a poco. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos los valores. Son 20 encuestas. Ahí tenemos las 20 encuestas. A este conjunto de datos en el Excel le voy a poner un nombre a este rango. Le voy a poner, por ejemplo, data referida al color de la bebida. Y vamos a construir nuestra tabla de distribución. Tabla de distribución. Entonces vamos a construirla. Esta es nuestra tabla de distribución de frecuencias de encuestados según el color de preferencia, ¿no? El color de bebida. Listo. Entonces, lo primero que nos dicen es que coloquemos el valor de la variable, que en este caso es el color. Ya está. Para esta variable, que es el color, vamos a ir colocando todos los valores que toma. Sería en todo caso bebida color blanco, negro y rojo. Luego hay que calcular la frecuencia, es decir, cuántas veces se repite ese valor, o cuántas veces ese valor de la variable se da, ¿no? Usamos la función contar, contar.si, el conjunto de datos le habíamos puesto data color, y lo que voy a buscar es el valor de la variable, que es la celda C3. Entonces tengo que son 8 valores. Para el caso de las negras son 9, y para el caso de las rojas son 3. Verifico, sumo todos los valores, y nos dan 20. Quiere decir que el tamaño de la muestra es 20 encuestados, ¿no? Estamos verificando ese valor. Ténganlo siempre en cuenta para certificar que no estamos excluyendo a ninguna observación. Luego que tenemos la frecuencia absoluta, el siguiente paso sería obtener la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es la frecuencia absoluta entre el tamaño de la muestra o el total de observaciones. Entonces, ese valor de 8 va a dividir al total de la muestra, que en este caso es 20. Lo dividimos, nos sale 0.4 y tenemos esa proporción, ¿no? Vamos a ponerla con 2 decimales para que todo esté uniforme. Listo. Ahora, la última columna que nos falta es la frecuencia porcentual. La frecuencia porcentual, lo que hacemos es multiplicamos la frecuencia relativa por 100. Entonces, este valor lo multiplico por 100, nos da 40, 45 y 15. ¿De acuerdo? Es también recomendable sumar todas las filas para verificar que los resultados sean correctos, ¿no? En el caso de la frecuencia relativa, debe sumar 1, y en el caso de la frecuencia porcentual, todo debe sumar 100%. ¿De acuerdo? Todo debe sumar 100%. Muy bien, entonces esta tabla ya estaría completa. Ahora, nuestro siguiente paso es poder hacer algunas interpretaciones de esta tabla, ¿no? Entonces veamos cómo podemos interpretar algunos valores que se tienen en la tabla. Cada línea tiene un número, o cada fila, ¿no? Por ejemplo, esta es la fila 1, la fila 2 y la fila 3.
¿Por qué decimos esto? Porque luego algunos valores los podemos reconocer. Por ejemplo, este valor de 8 se conocería como el valor F1, que representa la frecuencia absoluta en la primera fila, 8. El siguiente, que es 9, representaría la frecuencia absoluta en la fila 2. Vamos a interpretar, por ejemplo, este valor de 9, ¿cómo lo podemos interpretar? Si tuviéramos que explicar esa tabla a nuestro equipo, ¿no? Una vez que hemos resumido los valores, ¿qué podríamos decir? Lo que, lo que podríamos decir sería lo siguiente, ¿no? Lo que yo podría decir es, tenemos 9 encuestados, ¿no? ¿No? A ver, son 9 encuestados que prefieren la bebida de color negro. Es lo que podríamos decir, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo podríamos interpretar este valor de 45? Que sería la frecuencia porcentual de la fila 2, ¿no? Que era el valor de 45. ¿Qué podrían decir, por ejemplo? ¿Qué podrías decir, Bruno, Carlos, Diego, Ediani? ¿Qué podrían decir de ese 45? O Francisco, ¿no? ¿Qué podrías decir? Gonzalo, Carlos. Si ustedes observan la tabla, ¿cómo podrían interpretar ese valor de 45? A ver, Diego nos dice el 45% de encuestados, pero falta algo más, ¿no? Tienen que interpretar ese valor como ha dicho Diego, ¿no? El 45% de los encuestados prefieren las bebidas negras. Claro, ¿no? Bruno también le falta decir qué color. Solamente ha dicho el 45% prefiere el color, pero le falta decir, bueno, qué color es el que prefiere, ¿no? En este caso sería el color negro. De esa forma podríamos interpretar. Ahora, antes de hacer un gráfico, cuando ustedes también presenten sus informes, todo gráfico debe nacer de una tabla previa, es decir, debemos haber construido primero la tabla. Una vez que tienen la tabla, ya pueden hacer su gráfico, ¿no? Entonces, ¿qué gráficos ustedes recomiendan para este tipo de variable? Que en este caso es una variable cualitativa, ¿no? Que es el color de una bebida. ¿O qué gráfico han visto, qué gráfico han podido apreciar, o ustedes hacen de repente sus informes? ¿No? Esta es una variable cualitativa. Por ejemplo, Luis nos dice gráfico de barras o sectores. Exacto. Esos dos gráficos serían los que vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Gráfico de barras o gráfico de sectores. Entonces vamos a ver esos dos. Entonces marcamos los valores y, por ejemplo, la frecuencia absoluta para poder hacer nuestro gráfico de barras. Ahí tenemos nuestro gráfico de barras. A este gráfico de barras le vamos a poner el título apropiado, que en este caso sería distribución de encuestados, y ponemos la variable, ¿no? Según el color de preferencia de la bebida. Este sería entonces el título. Luego, a este gráfico, podemos ponerle también las etiquetas de cada grupo, o de cada valor, de cada categoría, por ejemplo, con un valor de un poquito más grande para que se pueda ver. En el eje horizontal deben estar los valores de la variable, en este caso son 3 colores, ¿no? Blanco, negro y rojo. Podemos también poner etiquetas a los ejes, rotularlos, por ejemplo, en el eje vertical, podemos poner ya sea la frecuencia absoluta, o también podríamos poner que representa el número de encuestados, ¿no? Número de encuestados. Número de encuestados. Y en el eje horizontal iría el valor de la variable, que en este caso es color, ¿no? El color de preferencia. Color de preferencia. Entonces, de esa forma, ya tenemos completo nuestro gráfico, ¿no? Y este tipo de gráficos de barras es uno de los más usados cuando representamos una variable cualitativa, ¿no? Los vemos en todas las infografías.
Por ejemplo, cuando buscamos alguna noticia sobre el Día de la Madre, un ratito, vamos a poner alguna noticia. Por ejemplo, el diario Gestión, miren, aparecen los gráficos de barras o de las variables cualitativas, ¿no? Ya sea, por ejemplo, en sectores, aquí le estaban preguntando, eh, cuando mamá se divierte fuera de casa, ¿cuáles son sus preferencias? ¿No? Por ejemplo, prefiere viajes, el 45%, seguido de espectáculos y tercero como restaurante, ¿no? Si va a almorzar afuera, ¿dónde prefiere? Prefiere ir a un lugar donde se tenga un menú especial para ella, menú mamá, luego sigue entre buffet y a la carta, serían las dos opciones, ¿no? Y en cuanto al tipo de comida, prefiere la comida internacional, ¿no? Con 47.1%. Entonces, estos son gráficos de variables cualitativas, ¿no? Que lo vemos, es uno de los más usuales que se presenta en los informes. Finalmente, también una sugerencia que se da, o que se puede hacer en las tablas de distribución, es ordenar los valores. Aquí no están ordenados ni de forma ascendente ni de forma descendente. Lo que podemos hacer es esta tabla, ordenarla, por ejemplo, de mayor a menor. Vamos a ordenarla por la frecuencia. La ordenamos de mayor a menor. Y de esta forma, miren, el gráfico se estructura y ya podemos identificar rápidamente qué categoría es la que es más frecuente, ¿no? Por ejemplo, puedo saber que la mayoría de encuestados prefiere la categoría de bebida de color negro, ¿no? Entonces, eso es una forma muy utilizada en los gráficos cualitativos de barras, darle un orden, ya sea de forma ascendente o descendente. Inclusive en temas de calidad, cuando se ordena, por ejemplo, de mayor a menor, aparecen lo que se llaman los gráficos de Pareto, ¿no? Los gráficos de Pareto muestran el problema más frecuente al inicio, ¿no? Como estos que están aquí, ¿no? Este es, por ejemplo, un gráfico de Pareto, donde los problemas que ocurren con mayor frecuencia se ponen primero, ¿no? Y luego los gráficos, las categorías con menor frecuencia se ponen después, ¿no? Por ejemplo, acá la queja de los consumidores decía era que el parqueo se hace dificultoso, ¿no? O el siguiente problema, el representante de ventas fue demasiado rudo. El tercer problema, iluminación pobre, y así. Entonces, esa es otra forma también de representar las variables cualitativas. Hay que tener mucho cuidado de que la altura de la barra corresponda realmente a la frecuencia que se representa, ¿no? Porque a veces el Excel, como es una herramienta ofimática general, hace algunos cambios y puede ser que yo no me dé cuenta de esos cambios, ¿no? Por ejemplo, imaginémonos que tenemos una categoría por género entre masculino y femenino, ¿de acuerdo? Estamos analizando la cuota de género. Acá tenemos la frecuencia absoluta. Y cuando hago el gráfico, lo hago un gráfico de barras. Por ejemplo, aquí podemos ver que los dos valores son muy similares. Si yo hago el gráfico de barras, las dos barras deben aparecer con un tamaño o una altura muy similar. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta, Lourdes? Lourdes creo que tiene una pregunta. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Con toda confianza, a ver, vamos a poner el chat. ¿Alguna pregunta, por favor? Lourdes. Lourdes, ¿puedes escribir tu pregunta, por favor, Lourdes? Lourdes ha levantado la mano. Anthony, Bruno, Carlos, Diego, Ediani, Gonzalo, Francisco, Guillermo o Percy, ¿tienen alguna duda? ¿Está todo bien? Muy bien. Entonces, les decía que cuando hacemos el gráfico, miren lo que pasa. Hago el gráfico de, por ejemplo, de barras, y si ustedes ven el gráfico, ¿qué pueden notar? Yo podría ver, ¿no? Si no presta mucha atención a los valores de los ejes, yo podría pensar que el número o la cantidad de hombres es casi más del doble que el de mujeres, ¿no? ¿Lo pueden ver? Pero eso no se cumple porque la cantidad de hombres es 50 y la cantidad de mujeres es 48. Pero yo viendo el gráfico veo que es más del doble. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha hecho el Excel? ¿Qué pueden ver ahí? ¿O cuál sería el error en este caso?
O en todo caso, ¿qué no estaría claro? O qué se le podría advertir al lector al momento que revise ese gráfico. ¿Qué le podrían decir? No sé si pueden comentar. Diego, Edian y Percy. O sea, ¿qué le podríamos decir a ese lector para que esté atento y no vaya a tener una percepción errada, ¿no? ¿Qué dices, Anthony? O Francisco. Francisco ya está a punto de viajar a Pucallpa. Buen viaje, señor Francisco. ¿Qué dicen? A ver, Percy nos dice que las unidades, pero bueno, las unidades están. Ah, Carlos que le revise las escalas, ¿no? Y Diego nos dice que la cantidad de encuestados son 98. Claro, aquí si vemos, por ejemplo, el gráfico, podemos ver que la altura no representa realmente lo que está ocurriendo, ¿no? Lo que le vamos a decir al Excel es que el eje lo ponga en cero. Es decir, ya vamos a decirle que el eje lo ponga en cero para que las barras representen una equivalencia más similar. Entonces le damos formato al eje y le decimos que lo ponga en cero, o que lo inicie en cero, porque eso fue lo que no hizo, ¿no? Sino que ya se tomó la salvedad y cambió la escala, ¿no? Entonces ahí ya tendrían los valores similares. Y ahí ya puedo ver que realmente es lo que dice, ¿no? Entonces yo lo puedo apreciar mejor, 50 y 48. Entonces cuando trabajan en el Excel tengan cuidado con eso, que a veces el Excel se toma la libertad y el eje ya no lo pone en cero, sino lo pone en otro valor. Entonces cuando presenten sus gráficos, podría generar alguna distorsión, ¿no? Podría generar alguna distorsión en sus valores. Tengan cuidado con eso. ¿Qué recomendación se hace aquí? También, en algunos casos hacen pictogramas, es decir, en lugar de barras, se comienza a generar algunas figuras, que lo hacen también en los medios de comunicación. Por ejemplo, en esta infografía del Día de la Madre, vamos a ver por aquí, han usado, miren, como una especie de triángulo, ¿no? Con una barra. Le han agregado un triángulo a la punta de la barra. Pero igual, yo también podría, por ejemplo, como es tema de botellas, podría coger una botella y en el gráfico de barras poner esa botella, ¿no? Poner esa botella para que cada color represente un pictograma. Les pongo ahí la botella, luego la pongo donde corresponde, ¿no? En el color negro y así puedo ir luego buscando botellas de color rojo y lo vamos colocando. Pero siempre y cuando represente realmente la altura correspondiente, ¿no? Entonces también puedo construir de alguna forma pictogramas así. También puedo presentarlo así, siempre y cuando el pictograma, bueno, refuerce la idea o tenga el sentido de lo que se está mostrando, ¿no? Y finalmente tenemos los gráficos circulares, ¿no? Los gráficos circulares, marco los valores y en el Excel también tengo el gráfico, ¿no? Aquí el cambio sería el título del gráfico, ¿no? Como vamos a mostrarlo ahora en porcentajes, en vez de decir distribución de encuestados, vamos a agregar la palabra distribución porcentual. Distribución porcentual. Según el color de preferencia, ¿no? Y miren que el Excel o algunas herramientas estadísticas tienen la opción para poner etiquetas y esas etiquetas pueden estar en porcentajes, ¿no? Entonces ya tendría los porcentajes de cada categoría. Aquí la recomendación es que cuando hagan gráficos circulares, a lo mucho sean de 5 categorías. Si ya son más de 5 categorías, no se aprecia muy bien y es mejor utilizar quizás ya un gráfico de barras, cuando tengo más de 5 categorías. Y otra recomendación es que los gráficos no los inclinen ni los pongan en 3D, porque una inclinación puede hacer que de los sectores pareciera que fuera más grande que otro, ¿no? Si ponemos, vamos a decir que lo podemos poner en 3D, aquí en presentación, no sé si nos deja, gráfico, aquí en 3D, ¿no? Si hacemos el giro, o lo giramos demasiado, vamos a girarla, a ver.
No, este no es. Si giramos mucho el gráfico, en algún momento, vamos a ver si funciona. No, está haciendo acá. Si giramos mucho el gráfico, puede pasar que uno de los sectores no parezca realmente el porcentaje que es, ¿no? Vamos a poner aquí, a ver, error gráfico de sector circular. Por ejemplo, vamos a ver este de aquí, ¿no? A ver. Miren, por ejemplo, a veces cuando giramos los gráficos, miren este gráfico, la opción, por ejemplo, de América, ¿no? Es 28%, pero como está girado, o desde ciertas perspectivas, la región verde parece que fuera mucho mayor que la sección de Asia, que es la morada, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso cuando giramos el gráfico de sectores circulares, ¿no? La recomendación es no girarlo, sino mostrarlo tal como es en una forma plana, como en este caso. Así cada sector representará realmente la proporción que debe ser, ¿no? Si no, al momento de girarlos, podemos distorsionar también. Hay que tener cuidado con eso. Y a veces se usa mucho en el tema comercial para dar una idea falsa de lo que realmente es, ¿no? O sea, puede dar una percepción equivocada al momento que yo veo el gráfico y como me dejo llevar más por la parte, bueno, de la imagen, entonces ya los números los pierdo de vista, ¿no? Muy bien. Vamos a ver, hasta aquí sería la variable cualitativa. ¿Tienen alguna pregunta? Si no, vamos a pasar ahora a cómo representamos una variable numérica. Vamos a ver ahora una variable numérica. Una variable cuantitativa discreta. ¿Alguna pregunta, por favor, de la variable cualitativa? ¿No? Miren que estos gráficos, luego vamos a ver el día martes, les voy a mandar un link para que puedan instalar un programa de estadística en su versión trial como el Minitab o el SPSS, ¿ya? Para que también podamos utilizarlo. Les va a permitir a ustedes hacer los gráficos de forma inmediata, ¿no? El Minitab o el SPSS. Perdón, SPSS. Les voy a compartir los links para que puedan descargar la versión gratuita y vean que como son programas ya orientados a estadística, yo solamente coloco los datos e inmediatamente la herramienta, como el SPSS o el Minitab, ya me genera los gráficos de barras o también me genera los gráficos circulares, por ejemplo. ¿De acuerdo? Esa es la ventaja. Y quizás en su trabajo tengan alguna licencia o se pueda conseguir alguna licencia de un programa estadístico, ¿no? ¿Qué programa cuentan en su trabajo? ¿O qué programa sería posible que accedan? ¿O por el momento solamente tienen el Excel? Si me podrían comentar. Tú, Alberto, ¿qué programa tienes? Lourdes, Carlos, Gonzalo, Bruno. Ah, tienen el R. El R es un programa gratuito, ¿no? Lo que ha hecho Guillermo. ¿Ya? Luis Guillermo tiene el R, que es producto de una comunidad. Y bueno, básicamente se maneja con línea de comandos. Pero existen algunos módulos que se instalan también y ya me da una interfase más gráfica o una interfase a través de menús, ¿no? Para que sea más cómodo. Pero el R es un paquete estadístico producto de una comunidad y en su versión natural se maneja a través de comandos. No sé si alguna vez han usado DOS, bueno, han entrado a las líneas de DOS, han copiado archivos o han hecho algún comando, se manejaría de forma similar, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a hacer casos con el Excel y ya el martes veríamos un poquito de Minitab o otra herramienta para que también tengan un panorama de lo que se puede usar con otras herramientas. Muy bien. Entonces vamos a ver la variable
cuantitativa, la variable cuantitativa discreta. Es aquella que les permite a ustedes organizar los valores, pero cuando ya están en valores numéricos que se pueden contar. Por ejemplo, queremos organizar la variable que representa el número de hijos que ha respondido cada una de las familias. En este caso son 20 hogares. Entonces, queremos analizar esa variable. Los gráficos que ustedes hagan corresponden a cada variable. Es decir, yo hago un gráfico o puedo organizarlo para una variable, o también yo comienzo a hacer gráficos que se llaman gráficos de dos variables o más, ¿no? Ya serían, por ejemplo, gráficos de barras agrupadas, pero que nacen a través de tablas donde ya relacionamos, por ejemplo, dos variables. Hasta el momento estamos haciendo gráficos de una sola variable, que sería en este caso el número de hijos. Entonces vamos a ver cómo el número de hijos, que corresponde, por ejemplo, a estas 20 personas, lo podemos poner en una tabla y también en un gráfico. Entonces veamos cómo lo hacemos. Aquí tenemos los valores, un segundo. Aquí tengo, por ejemplo, el número de hijos. Miren que por lo general los programas estadísticos manejan las variables en forma de columnas. O sea, cada columna va a representar una variable, ¿no? O lo que se llama en las bases de datos, se llama campo. Entonces, para esta variable cuantitativa discreta, hago lo mismo que la variable cualitativa, ¿no? Defino primero la variable, que en este caso es número de hijos, luego calculo la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual. Vamos a calcular cada uno de ellos. Y los valores que vamos a colocar va desde el menor valor hasta el valor mayor. Sería desde el 0 hasta el 4. ¿Por qué es el 4? Porque según los datos, hasta 4 hijos fue lo que estuvieron respondiendo las familias, ¿no? Entonces, igual, vamos a contar las cantidades de cada grupo. Vamos a contar. Acá me falta un valor más. Vamos a contar. Y luego la celda donde está el valor es la celda B4. Pero la región la vamos a marcar con F4. Aquí al final había un valor más. Ya está. Entonces, ¿qué decimos? Que una familia tiene 0 hijos. Seguimos contando. 4 familias dijeron que tienen un hijo. 7 familias dijeron que tienen 2. 6 familias dijeron que tienen 3. Y 2 familias dijeron que tienen 4. Es bueno también verificar si hemos contado todos los valores. El tamaño de la muestra debe coincidir, ¿no? En este caso es 20 valores. O hemos encuestado a 20 familias. Aquí la unidad de estudio es la familia, ¿no? Esta tabla se llama igual distribución de frecuencias de familias, y ponemos una variable, ¿no? En este caso la variable es número de hijos. Estamos en el caso de una variable cuantitativa discreta. Bueno, nuevamente la frecuencia relativa sería entonces el valor de la frecuencia absoluta entre la cantidad, que es 20. Ahí tenemos los valores. Vamos a manejarlos. Tenemos ahí los valores obtenidos. Vamos a ponerlo con 2 decimales. Y toda esta suma, si todo marcha bien, nos debe dar 1, ¿no? Finalmente, la frecuencia porcentual es este valor multiplicado por 100. Igual, si todo nos va bien, este valor debe sumar 100. Entonces ya tenemos ahí todo el cuadro completo. Todo el cuadro completo. Por ejemplo, ¿cómo podrían interpretar este número 7? Ese número 7 corresponde a la frecuencia 3, que es el número 7. Les pediría si pueden interpretar eso. ¿Qué dices, Diego, Luis Guillermo, Ediani, Anthony? ¿Qué podrían decir? Si lo pueden escribir, por favor. O Carlos, Percy, Alberto. ¿Qué podría decir? A ver, Luis Guillermo ha dicho 7 familias tienen 2 hijos. Muy bien, esa sería la interpretación correcta. Y ese 35, o también lo que dice Diego, ¿no? 7 familias tienen una cantidad de 2 hijos. ¿Cómo podríamos ahora interpretar ese valor de 35 que corresponde al porcentaje 3?
¿Qué podrían decir? Si queremos interpretar ese valor. ¿No? Ahora bien, está escribiendo, dice, Lourdes, el 35% del total de familias tienen 2 hijos. Está muy bien, eso sería. ¿De acuerdo? Entonces las tablas nos van a ayudar de alguna forma a interpretar los valores para luego, la información describirla, ¿no? Como dice Percy, el 35% de familias, aquí hay que corregir, Percy dice, el 35% de familias tiene 2 hijos, porque recuerde que los valores de la variable están en esta columna, ¿no? Esos son los valores que yo voy a comentar. Y finalmente, ¿cómo representamos gráficamente esta tabla? Con lo que se llama el gráfico de bastones. Lo que vamos a hacer es, cada uno de los valores que toma, hacemos una línea vertical sin ningún ancho, eso se llama bastón, y la altura correspondería ya sea a la frecuencia absoluta o a la frecuencia relativa, ¿no? Por ejemplo, ahí yo puedo decir que tengo 7 familias que tienen 2 hijos, o 4 familias que tienen 2 hijos, y representa una proporción de 0,10 o un porcentaje de 10%. Muy bien. Entonces, ese es el gráfico de bastones, pero los medios de comunicación no lo usan mucho, sino lo que hacen es la variable cuantitativa discreta la ponen en barras, ¿no? Lo cual no es correcto. Hay que poner la variable en líneas con lo que se llama gráfico de bastones, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces hasta aquí vamos a llegar hoy día. Luego ya el día martes vamos a ver cómo representamos la variable numérica continua y vamos a ver lo que es los histogramas, ¿de acuerdo? Entonces les pido que revisen eso. Les agradezco mucho por estar aquí. Les que se han dado un espacio por el Día de la Madre. Espero que la sigan pasando bonito con sus esposas. O si ustedes son mamás, también les deseo un bonito día. Y bueno, que ya está terminando. Y los espero nuevamente en el foro o en el correo para cualquiera de las dudas. ¿De acuerdo? Muy bien, les agradezco mucho por estar aquí y por haber hecho el esfuerzo de estar aquí este día domingo. Muchas gracias. Entonces, en unos minutos les compartimos la grabación. Les agradezco mucho. Gracias por su tiempo.